datos históricos, absolutamente históricos, escritos que se pueden encontrar. Evidentemente, esto va acompañado en el libro, en el apéndice. Pero, ¿qué hacemos cuando leemos? En el momento en que encontramos una referencia al apéndice, detenemos la lectura allí y pasamos a leer ese apéndice. Y desde luego, ya os digo que es impresionante. Vamos a empezar la lectura de hoy. ¿Dónde lo dejamos? En la página 68 de la versión antigua del Conflicto de los Siglos, que es el que nosotros suministramos, ilustrado, nos dice esto. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más, si cabe, el desprecio de la autoridad del cielo. Satanás, por medio de directores inconversos de la Iglesia, quiso suprimir también el cuarto mandamiento y menospreciar el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado. Eso aparece en Génesis 2, 2 y 3. Colocando en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Fijaos que es muy interesante porque dice que esto se consiguió gracias a ¿qué? A directores inconversos de la Iglesia. Con lo cual, había cristianos, ya sabéis, estuvimos hablando de ese proceso, de cómo el paganismo, evidentemente, de algún modo tenía que ganar terreno dentro de lo que era la Iglesia, y cómo lo iba consiguiendo, de golpe, no, poco a poco. Y esto, evidentemente, tenía algo que ver con esos que iban cogiendo directrices, mandando en la Iglesia, y que no estaban de verdad consagrados a Dios, ni mucho menos. Ya veremos cómo nos explica cómo eran esta gente. Pero había un objetivo. Y el objetivo era poner el sábado como día de Dios. ¿Era ese el objetivo? Para nada, ¿no? El día más excelso para el paganismo era el día del sol, el venerable día del sol. Pues ahí empezaron los problemas, y vaya tipo de problemas. Este intento, dice la lectura que vamos haciendo, no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, todos los cristianos habían guardado el verdadero sábado, porque, celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin propuesto. Una vez más vemos que Satanás sí puede hacer cosas directamente, pero en este caso no puede hacerlo directamente. ¿Y qué tiene que utilizar? Agentes humanos, personas que evidentemente seguirán lo que él quiere en verdad, o sea, serán sus títeres. Y nos sigue diciendo, para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, que es el venerable día del sol, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo, pero aunque se celebraban servicios religiosos en ese día, se le consideraba como día de asueto y seguía guardándose piadosamente el sábado. Fijaos cómo ya empieza a haber una introducción, mientras se va guardando el sábado, de esos atisbos que empiezan a también tener el domingo como un día algo especial. Pero aún y así, se seguía guardando firmemente el sábado, piadosamente. Vamos a ver más procesos sobre esto. A fin de preparar el camino para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que abrumasen el sábado con las más rigurosas exacciones, para que su observancia fuese para ellos pesada carga. Fijaos qué jugada maestra. Satanás, que ya evidentemente conocía profecías y sabía todo cómo debía ir, no porque sea Dios, ni mucho menos, sino porque sabía el plan divino, ¿qué hace con los judíos? ¿Qué hace? ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús? ¿El sábado era el día de delicia para la gente? Era una desgracia absoluta. Todo eran problemas, porque todo era pecado, todo eran imposiciones sobre el sábado, que para nada acompañaban al mandamiento. Satanás fue utilizando a los judíos ya para preparar la estocada a su iglesia, a la iglesia de Dios. Esto ya nos debería hacer pensar en algo, ¿no? Aprovechándose entonces de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar,
hízolo despreciar como institución judaica. Jugada maestra. Claro, si es un día tan repugnante y es el de los judíos, por tanto, ¿qué conviene hacer? ¿Guardar el sábado o mejor pasarnos al domingo? Jugada maestra, ¿eh? Al mismo tiempo que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta mundana, el diablo les indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y abatimiento, para manifestar de este modo su odio mortal al judaísmo. Esto me recuerda que algunas veces hemos hablado del ayuno en sábado. ¿Recordáis? Que algunas personas hacían ayuno en sábado como muestra de más consagración y demás. Y fíjate cómo, además en el agua habla de que es un día en el que no se debería hacer ayuno. Y aquí ya, fíjate cómo ellos, ya Satanás impuso el ayuno en sábado ya para hacerlo aún más execrable, ¿no? Y esto en las iglesias adventistas ha sido muy habitual. Nosotros lo hemos vivido como normalmente cada año se decía que un sábado, y solía coincidir con la semana de oración, el sábado definitivo, el último, fuese el de ayuno. Y se convocaba a la gente ya preparándose para que ese sábado fuera de ayuno. O sea, una atrocidad bíblica. Estaban haciendo lo mismo que los judíos. Claro, ¿quién lo va a llamar delicia así, no? Claro. Pero claro, ¿ves cómo hizo con los judíos? Si primero los lleva a negar, digamos, el pacto en el desierto, se tiene que instituir el viejo pacto, que ya es pesado, pero lo recarga totalmente, y luego, claro, no, todo eso, la ley y el sábado, es todo viejo pacto afuera. Y ya está, ahora el nuevo pacto es otra cosa, es decir, realmente sabe trabajar, ¿no? Sí, sí. Y ahora, viendo el tema de los judíos, cómo va saliendo aquí, cómo fueron preparando, o Satanás fue preparando el terreno a través de ellos para que el sábado quedase dinamitado, ¿da que pensar en algo? ¿Qué se os ocurre con todo esto? ¿Alguna cuestión? ¿Puedes repetir? Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Viendo que los judíos estaban siendo utilizados por Satanás para el tema de minar el sábado, fijémonos cómo va apareciendo el domingo. El domingo era el día de los paganos, el día de adoración al sol. Pero claro, ¿cómo? El día de huelga. Bueno, para ellos era un día especial también. Sí, pero se lo pasaban bien. ¿Pero esto nos lleva a algún indicio, a algo que se pudo producir con todo esto? A ver, vamos a explicar un poco más la cuestión. Acordémonos del Antiguo Testamento. Había judíos sumamente judíos que servían dentro del templo, que decían que teóricamente guardaban el sábado. Pero resulta que uno de los profetas le hace mirar el Señor a través de algo de las paredes y observa algo ahí dentro. ¿Y qué había ahí dentro? ¿Qué es lo que en verdad estaban adorando? Sí, el sol. El sol. Por tanto, el sol y el venerable día del sol de los paganos ya coincidían en el mismo tipo de adoración. Recordemos como incluso hay textos bíblicos en el Antiguo Testamento que se habla de que habían puesto también prácticamente no solo la figura de Asera, sino lo que era la simbología solar, por tanto, obeliscos. Y en cambio ellos aparentemente guardaban el sábado, eran muy judíos. Pero en cambio ya estaba el tema del domingo ahí, la adoración al sol. Entonces, ¿qué iglesia es la que ha puesto el domingo como día de reposo? Bueno, los judíos. Es decir, la Iglesia Católica, pero vemos cuál es el origen de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, ya funcionaban esos judíos, ya funcionaban como una especie de sociedad secreta dentro de la misma jerarquía judía, dentro de los sacerdotes, porque eran sacerdotes. Ya funcionaban como una sociedad secreta. Esto es lo que nos debe hacer pensar y mucho. Entonces, ¿cuáles son los auténticos orígenes de la Iglesia Católica? Fijaos, ¿eh? O sea, si vamos tirando del hilo, llegamos hasta este mismísimo punto. ¿Y esto por qué no lo cuenta la gente?
Porque no se explica. Porque es un desenlace obvio del razonamiento planteado aquí a través de la historia que se narra. Da que pensar, ¿no? Bueno, sigamos viendo más cosas. ¿Sí? Eso quiere decir, claro, esto era una realidad en su momento. No sé si se oye o no se oye. Sí, sí. Sí. Era una realidad en su momento, pero a la vez también era una profecía para un futuro. Porque, claro, eso está en Ezequiel, ¿no? Y ahí se habla del posible templo que ellos quieren levantar, el tercer templo, ¿no? Pues cómo realmente ellos, cuando hagan unidad con Roma, ¿qué harán? ¿Seguirán guardando sábado? Posiblemente guardarán el domingo y en ese mismo día volverán a hacer este tipo de adoraciones. Es decir, que es algo doble, ¿no? Claro. Fue un cumplimiento en su momento, pero ahora será, en un futuro cercano, otra vez realidad. Sí, sí. Algo va a suceder para que terminen cediendo de un modo público, abiertamente, al domingo. ¿A través de qué será? Eso no se nos describe, ¿verdad? ¿Alguien sabe el cómo va a suceder eso exactamente? ¿Qué puede ser? ¿A través de una masacre sobre ellos? Puede llegar a ser. Que pierdan poder y el que usurpe ese lugar, ese trono, entonces se vea con fuerzas para imponer lo suyo. Puede ser. Y estamos hablando del papado. En fin, el tiempo lo dirá. Fijaos que, como siempre, hay detalles que la profecía no termina de revelarnos y a partir de ahí podemos pensar más o menos cómo puede ir todo, pero difícilmente podemos afirmar. Sí, también tenemos que pensar el poder que tienen los judíos en el Capitolio, en lo que es los representantes, digamos, el cuerpo legislativo de Estados Unidos, cómo los lobbies judíos financian a prácticamente casi el 100% de los representantes en Estados Unidos, de los legisladores. ¿Quién va a legislar una ley dominical en Estados Unidos? Y dicen que serán los protestantes los Claro, que lo harán. pero a todos lo financian los judíos. Claro, y son ellos claro. los que van a legislar una ley dominical, a los que los judíos lo están manejando como quieren, porque cada vez está quedando más claro cómo, bueno, uno podrá ver también a nivel del poder el ejecutivo, bueno, ahí vemos, pero el poder judicial, como son todos católicos y judíos, pero el poder legislativo está todo, la IPAC, este lobby judío, financia a todos los congresistas y ellos van a decretar la ley dominical. Sí, sí. Y los presidentes, en definitiva, también suben al poder gracias a esas financiaciones. Da igual si son republicanos o demócratas, da igual si son católicos o protestantes. En el fondo siempre hay los mismos detrás moviendo los hilos. Es impresionante, ¿eh? Cuando uno empieza a analizar el panorama político, es que te lleva todo a esta cuestión. Sí, escuchaba de una persona que hablaba de cómo en Estados Unidos prácticamente lo que es en el poder, el protestantismo ha perdido el poder en Estados Unidos y ahora lo tienen judíos y católicos. Judíos y católicos. Y ahí tenemos, esa conjunción ahí en lo más alto del poder, ¿no? Sí, sí. Y ahora nos va diciendo esto interesante también. Repitamos la frase anterior. Aprovechándose entonces de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica. Al mismo tiempo que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta mundana, el diablo les indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y abatimiento para manifestar de este modo su odio mortal al judaísmo. Fijaos, era hacer ¿qué, en definitiva? Que se viera a los judíos como sumamente malos y que esta nueva religión que salía cogiese la preponderancia, fuese la voluntad de Dios sobre ellos y así podía imponer este domingo que no era judío. Es jugada maestra absoluta, ¿eh? A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo fiesta de precepto en todo el Imperio Romano. Interesante, ¿eh? Aprendamos la lección del pasado porque esto es lo que volverá en un futuro próximo. Todo el Imperio Romano bajo el mismo sistema, por decreto. Aquí hay una referencia, nos dice el número 1, ahora veremos a qué hace referencia esto.
Pero la lectura aún nos dice, el día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. Recordemos que ese era el entorno en el que se movía Constantino. Había los paganos y había los cristianos. Y en ese entorno, aquí tienen que juntarse todos. Y como Constantino, como político, era muy bueno, lo hizo como jugada maestra también. Algo que sirviera para unir a todos. La política del emperador consistía en conciliar los opuestos intereses del paganismo y del cristianismo. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le movieron a obrar así, pues comprendían que si cristianos y paganos guardaban el mismo día, acabarían los paganos por aceptar nominalmente el cristianismo en beneficio del poderío y gloria de la Iglesia. Sí, es que las palabras jugada maestra es un continuo por todos lados, viendo todo el desarrollo. ¿Cómo nos describe que eran estos obispos de la Iglesia? Unos santos, ¿no? Muy buena gente todos, ¿eh? Vaya panorama. Ambición y sed de dominio. Y eso ha sido así a través de toda la historia de la Iglesia Católica. Y quien diga lo contrario miente descaradamente, porque la historia lo demuestra. ¿Y quién salía beneficiado de todo esto? El poderío y la gloria de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia sí es una institución, pero esto está llevado a cabo por personas con una serie de líneas de pensamiento, de creencia. ¿Quiénes eran estos entonces? Los que llevaban ya esta línea de pensamiento para hacer aceptar a todos lo mismo. Porque cuando aquí está haciendo referencia a estos cristianos, recordemos que hemos leído, y lo veremos aún más claramente, que en ese entonces los cristianos seguían guardando el sábado. Sí que ya había introducido algo el domingo el tema, pero seguían fieles aún con el sábado. La forma era fusionarlos a todos. Y esos mismos de los que hemos hablado antes estaban trabajando para esto. Y ahora nos dice, pero aunque muchos cristianos piadosos fueron poco a poco reconociendo el domingo como día algo sagrado, no dejaban de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor y lo observaban en cumplimiento del cuarto mandamiento. Lo tenían claro, ¿eh? El sábado seguía siendo el sábado. Era el cuarto mandamiento. Y aquí nos dice la referencia 1, véase el apéndice. Pues vamos a ese apéndice y vamos a ver qué nos dice la historia al respecto. En la página 69, donde había esa nota, aparece el edicto de Constantino. La ley promulgada por Constantino el 7 de marzo del año 321 de Jesucristo, relativa al día de descanso, reza como sigue. Que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña, de aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Esto es Codex Justinianus, es todo junto, Codex Justinianus. Libro 3, título 12, párrafo 2. ¿Veis algo impresionante aquí? Para mí es impresionante lo que aquí aparece. Sí, hablamos muchas veces de este código de Justiniano, dando este decreto. Ya pone claro que el domingo es el día, en definitiva, que tiene que guardarse. Hace una acepción especialmente para, ya veis quiénes, los agricultores, la gente de campo, los campesinos. Pero dice algo que no sé si esto os hace pensar. ¿Qué pasa a menudo el domingo que no pasa ningún otro día? Nos dice. ¿Os habéis fijado en este detalle? La siembra del grano. Plantar la viña. No hay ningún otro día como el domingo para hacer esto.
porque es cuando mejor lo va a favorecer. ¿A qué deducción lleváis con esto? Llegáis a que entonces el domingo tienes el día de reposo sí o sí, claro. Es un beneficio para el ser humano que Dios ha hecho. ¿Qué pensáis de esto? Yo me quedé pensando, no sé si es así o no, porque también digo, ¿por qué el domingo es el mejor día para sembrar? Pero si es así, en el caso que fuera así, justamente favorece al sábado, no al domingo, porque decir, bueno, fue el primer día de la creación y es el primer día para empezar a trabajar, entonces, ¿no? Es que aquí está lo bueno. Fijaos que si el sábado se ha reposado, tanto el ser humano como ¿quién? Como la tierra que trabaja el ser humano, entonces el domingo aparece todo con más fuerza, más vitalidad, más energía y se produce mejor. ¿Qué decimos siempre? ¿Cuál es el mejor entrenamiento? Cuando te miraba estaba esperando que dijeras esto. ¿Qué día es el que mejor se entrena? El domingo. Porque el sábado has descansado y el domingo pues estás hecho un toro, te sientes con fuerza. Por eso el domingo se juega al fútbol y se hace todo, ¿no?